sobrevivido? Bueno, sí, a duras penas, ¿eh? Ha sido una semana dura, pero bueno, yo creo que podemos decir que hemos sobrevivido. Intensa. Y no ha terminado. Alguna imagen. Bueno, creo que podemos... estamos ya pendientes, queda un minuto y medio para que sean las 10 de la mañana, el momento en el cual está previsto que empiece ese acto en el que Pedro Sánchez va a tomar posesión de su cargo como presidente del Congreso, dejará ya de estar en funciones, después investido y será ya presidente del Gobierno, lo hará ante el rey, las máximas autoridades del Estado, también la ministra de Justicia en funciones, que recordemos ejerce como notaria mayor del reino. Es un acto, Paloma, que suele ser breve, al que vamos a asistir, por cierto, aquí en directo en Radio Televisión Española. Ya está todo preparado, un poquito más de un minutito queda. ¿Qué vamos a ver ahí? Bueno, es un acto breve que es verdad que se repite, pero que también tiene una solemnidad importante, porque no deja de ser ya el trámite final. Sin él no empieza todo lo demás y no empieza lo que después nos va a interesar mucho a todos, que es la confirmación de quiénes van a ser los ministros que formen parte de este nuevo gobierno, ¿no? Pero bueno, es una imagen importante del jefe del Estado con el presidente del gobierno. Sí que es verdad que dura escasos minutos, ¿eh? Y después yo creo que lo que vamos a ver es cómo se empiezan a disparar las quinielas y probablemente este fin de semana, pues ya yo pienso que más pronto que tarde conoceremos lo que todos queremos saber ya, que son los nombres, y luego tendrán ellos también que desfilar, ¿eh? El acto con el rey y la toma de posesión, se abren ya las puertas. Pues mira, creía que se abrían las puertas de los ministros, pero no, casi se abre la puerta. Faltan 17 segundos todavía. Andrés. Sí, lo que decía Paloma, y esta tarde, bueno, después de esto Chan. Sí. Ahora sí, entra la ministra de Justicia, entre el resto de representantes de las altas instituciones del Estado, esperando la llegada de quién va a ser presidente del Gobierno de forma oficial y también, obviamente, del rey Felipe, del jefe del Estado. Claro, y después de esto habrá una esperada conversación definitiva también entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez para terminar de cerrar la estructura del Gobierno por el reparto de la coalición que se espera, y lo previsible es que primero Sánchez llame a aquellos ministros que van a dejar de serlo y a continuación llame a aquellos ministros que lo serán. Este es el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Como ven, hay un ejemplar de la Constitución abierto por el artículo 99. No hay símbolos religiosos para la toma de posesión. Y entran efectivamente los poderes del Estado, por eso está ya la presidenta del Congreso, del Senado, el Poder Judicial, y Pilar Llop, claro, ejerce como notaria mayor del reino. Sí. Es que es un acto que tiene ella que sancionar de alguna manera. Detrás vemos a Jaime Alfonsín, que es el jefe de la Casa Real, es decir, digamos, todo el Estado está concentrado en esta sala ahora mismo, y entra Pedro Sánchez. Ya hemos visto entrar al presidente del Gobierno. Y ahora falta que entra por la otra puerta el rey Felipe, que presidirá este acto, la tercera vez que Pedro Sánchez va a cumplir con este requisito después de la moción de censura, cuando ya fue elegido en 2019 y ahora en 2023. Efectivamente, de las veces más complicadas, por cierto, lo digo porque hemos asistido, ahora sí se abren las puertas, ahora tiene que aparecer el rey. Sí. Y solo dos mujeres en la sala, ¿eh? Tres. Sí. Tres. Y qué de negro todo el mundo, ¿por qué? No hay color, nada. Real Decreto 828-2023 de 16 de noviembre por el que se nombra presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón. En virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Constitución, vengo en nombrar presidente del Gobierno a don Pedro Sánchez Pérez Castejón, a quien el Congreso de los Diputados ha otorgado su confianza por mayoría absoluta en primera votación, celebrada en la sesión del día de la fecha, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 del artículo 99 de la norma constitucional, dado en Madrid el 16 de noviembre de 2023. Felipe Rey. La presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol Socía. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de presidente del Gobierno, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras.
Bueno, pues esta es la primera fotografía después de que Pedro Sánchez ha recibido la felicitación del rey tras tomar posesión, tras prometer su cargo ante ese artículo 99 de la Constitución. Ya estamos viendo pues aquí la foto de familia con todos los representantes de las instituciones del Estado que han participado en este acto. Acto solemne de apenas 2 minutos de duración que se ha celebrado en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Un acto, decíamos, de enorme solemnidad y simbolismo que se celebra frente al jefe del Estado, frente a Felipe VI. Y que consagra muy bien la forma de Estado de España, ¿no? La monarquía parlamentaria es la imagen del jefe del Estado y del presidente del Gobierno, que cuenta con una mayoría de diputados en el Congreso. Es exactamente lo que representa la monarquía parlamentaria en España, esa imagen. Es verdad que es un acto, decíamos, muy corto, pero muy solemne, ¿eh? Y que da paso. Aquí se abre realmente la legislatura, aquí realmente empieza a echar a andar una nueva etapa de presidencia del Gobierno e, insisto, este acto es lo que volveremos a ver en 2 días, probablemente el lunes, ¿no? Con los nuevos ministros que conformen el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez. Sí, pero también es un reflejo de normalidad democrática. O sea, hubo una votación en la que se impuso por mayoría absoluta a Pedro Sánchez y a raíz de eso ya viene a jurar la Constitución y convertirse en presidente del Gobierno, ¿no? Que también choca mucho ante algunas alertas y alarmas, ¿no? Sobre que estamos yendo a un régimen autoritario, dictatorial, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues vemos que hay una normalidad institucional, una Constitución y todo sigue su curso. Marta. Bueno, la verdad que hoy tiene más interés este acto que en otras ocasiones, aunque siempre lo tiene, porque efectivamente hay un partido político que estaba llamando casi a la rebelión del rey y que en fin, se han dicho muchas barbaridades estos días, ¿no? Yo, en fin, el hecho de que estemos en normalidad democrática, por supuesto, es siempre para celebrar, pero quiero aprovechar para reseñar que se está intentando, digamos, contar el discurso contrario, se está intentando contar que no estamos en esta normalidad democrática y que hay gente tan poco monárquica como para haber invitado al rey a tratar de impedir esto de alguna manera. En fin, a mí me sigue llamando la atención que además haya tal desconocimiento del ordenamiento jurídico, incluso cuando se le pide al Partido Popular que pare en el Senado la amnistía, cuando eso, de ocurrir, lo único que haría sería que el trámite fuera mucho más corto y que los objetivos que se persiguen, que sería que la amnistía tardase más en llegar a aplicarse, sería lo contrario, ¿no? Entonces, de verdad que Vox me parece que está haciendo un flaco favor a las instituciones, particularmente a las instituciones que dice querer más, como por ejemplo la monarquía. Sí, bueno, es deseable, por supuesto, tenemos que entender que esto es un nombramiento de un gobierno que empieza sus funciones como gobierno de la nación, que es, por supuesto, totalmente legítimo y que aquellos que se manifiestan lo pueden hacer porque es su libertad, pero desde luego no desde la violencia y no desde la deslegitimación. También sería deseable que, una vez conferida esa mayoría por una parte del Parlamento, el presidente del Gobierno entendiera que lo es de todos los españoles e intentara completar y buscar siempre las mayorías más amplias y los consensos más amplios posibles para gobernar. Luis, no sé si te ha llamado algo la atención de este acto que ha cumplido estrictamente lo que marca la Constitución. Bueno, estamos ante una tercera toma de posesión de presidente del Gobierno. Es algo que, en fin, si nos ponemos a pensar, hace muchísimo tiempo que no lo veíamos, ¿no? Décadas. Y además tomas de posesión con mayorías absolutas en la investidura, ya es la moción de censura como en la actual. Eso claramente entra en disonancia con estos tiempos que vivimos tan fraccionados, tan volubles, tan volátiles, ¿no? Pero al final Pedro Sánchez ha sobrevivido, Pedro Sánchez consigue por tercera vez ser presidente del Gobierno. Yo creo que esto es llamativo. Ahora, bueno, es verdad, llega una legislatura dura, sobre todo el primer escollo, aparte de los presupuestos, será la ley de amnistía, ¿no? A mí me preocupa mucho que el descrédito que hemos visto ahora mismo por las instituciones, por parte de muchos partidos políticos, en el sentido de deslegitimar el gobierno de Pedro Sánchez, eso se traslade en el deslegitimar el Tribunal Constitucional, si es que el Tribunal Constitucional no da la razón a quienes quieren que tumben a la amnistía, ¿no? Es decir, que ahora el foco del descrédito político puede pasar no solo al gobierno, sino también al Tribunal Constitucional. Ya saben cómo somos.
hemos visto que Pedro Sánchez y el rey Felipe VI han intercambiado unas palabras justo cuando el rey se ha acercado a Pedro Sánchez y Pedro Sánchez le ha extendido la mano. ¿Qué es lo que han dicho, María? Atentos a cada detalle estamos, y aunque ha sido un acto, como decías, cargado de solemnidad y de institucionalidad, sí que ha habido un momento luego de distinción una vez que ya se ha producido esa promesa. El rey ha felicitado a Pedro Sánchez por la investidura y el presidente del gobierno le ha preguntado por cómo va la mano. Le ha dicho exactamente, ya saben que el rey lleva ya varias semanas desde los premios Princesa de Asturias con la mano vendada. Bueno, pues como decíamos, y ahora se abre el chup-chup de lo de los ministros, del gobierno. ¿Qué podemos decir ahora? Antes dábamos ahí una serie de nombres. No sé si hemos acertado mucho, por ahí van las cosas. Aunque es verdad que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, siempre le gusta sorprender y dar un par de golpes de efecto. Yo creo que eso lo vamos a ver. Y ya os digo que yo no me voy a mojar de más. Porque realmente es que se está haciendo todo con una discreción absoluta. Ayer, los que estábamos en el Congreso lo vimos, era imposible sacarles una palabra. Y mira que lo intentamos de todas las maneras. Hoy las crónicas de los periódicos igual cuesta mucho mojarse, tirarse a la piscina y decir nombres. Pero yo, ¿qué espero? Sí que espero alguna sorpresa grande. Por muchos motivos. Creo que además, después de la coalición de la legislatura pasada, en la que es cierto que hubo mucho ruido, yo creo que en parte por las dificultades que a veces atravesaban los propios socios, muchas veces había más ruido dentro de la coalición que fuera con los socios parlamentarios. Esto va a cambiar, porque yo creo que los ministros que van a integrar, digamos, la parte de Sumar, no van a dar ese ruido, no va a haber una batalla de ese tipo. Pero también creo que es una legislatura muy complicada, creo que va a ser una legislatura muy inestable. También que al presidente del gobierno le interesa de alguna manera pasar página, empezar, digamos, como otra etapa con novedades, con algún golpe de efecto, como decía Marc, que le permita empezar, digamos, bueno, pues otra etapa, otro momento, por lo menos informativo. Y a eso digo yo que creo que por lo menos uno o dos nombres va a haber de esos que nos sorprendan, que no esperemos. Luego sí que creo que hay personas que van a seguir al lado del presidente. Yo, si tuviera que mojarme, ¿a quién sigo viendo? Sigo viendo a María Jesús Montero, sigo viendo a Félix Bolaños y sigo viendo a Teresa Rivera, que creo que además para el presidente ha hecho un papel importante en esta legislatura. No me pidáis mucho más, yo es que podemos hacer quinielas. Sí podemos hablar de la naturaleza del nuevo Ejecutivo, aunque no sean los nombres. Sí. Y yo creo que ahí sí que el presidente del Gobierno quizás opta por subrayar el perfil político de su Gobierno frente a la oposición que se puede encontrar. Bueno, es que él prevé que va a ser una legislatura muy complicada. Tenemos antecedentes, como aquella legislatura de Zapatero, que fue tan dura por parte del PP, y se prevé que vaya a ser una cosa parecida. O sea, no parece que el Partido Popular vaya a rebajar, va a seguir con el asunto de la amnistía, con el asunto de los pactos con Waterloo, con Bildu, etc. Esa narrativa no va a frenar, y además va a tener por fuera la presión de Isabel Díaz Ayuso, que a pesar de que dice que es una dictadura, se jacta de los exabruptos que le dice al presidente de esa supuesta dictadura. Quiero decir que va a tener una presión el Partido Popular por todas partes, incluido también la parte judicial, que vimos que hay jueces incluso que se manifiestan contra leyes que tendrán su curso parlamentario, y eso sí que necesita el Ejecutivo tener ahí unos muros de contención políticos, gente que sea capaz de defender una narrativa de esa labor de gobierno, que va a costar muchísimo ir labrándola en cada votación en el Congreso, porque cada voto va a contar. Porque no sé qué intenciones debe tener el presidente de recuperar un poco el gobierno primero de la anterior legislatura, es decir, cuando estaban Ábalos, Carmen Calvo, él los quita del gobierno y se queda muy en primera fila para el tú a tú político, ¿no? Sí, bueno, también en las quinielas estas que leemos hablan de todos los expresidentes autonómicos, claro, y ahora hay una cantera también importante de la que puede tirar, ¿no? Yo estoy con Paloma, o sea, yo creo que Pedro Sánchez no sabe hacer gobierno sin sorpresa, siempre ha habido kinder sorpresa y en esta ocasión también lo va a haber, pero más allá de eso, a mí me parece que lo preocupante de este gobierno, más allá de la presión exterior, de la oposición judicial y demás, es el hecho de que, oye, es innegable que ahora van a tener que votar a la vez grupos de derechas y de izquierdas. Entonces, ¿cómo van a hacer
para conseguir sacar adelante cosas. A mí no me cabe ninguna duda de que en esta legislatura se van a sacar adelante muchas menos cosas que en la legislatura anterior. 200 leyes, vamos a olvidarnos, a lo mejor son 15 y con suerte, porque como digo, como bien señalaba el señor Feijóo en el debate de investidura, oye, a cada uno hay que darle lo que hay que darle, me parece que sí que estoy de acuerdo con él en que va a tener muy difícil conseguir cosas que son incompatibles para unos y para otros. El máximo reto de las propuestas que puso encima de la mesa en su discurso de investidura, para mí es la financiación autonómica. Se atrevió a decir que va a meter mano a la financiación autonómica. Lo demás, digamos, que es verdad que podemos decir que son propuestas más suaves, ¿no? Que hay poca ambición en lo que ha propuesto. Pero esto es muy gordo, en esto es verdad que puede conseguir sumar a unos y a otros, porque estamos hablando de dineros y ahí me parece que cada vez hay menos derechas e izquierdas. Y ahí es verdad que, bueno, habrá que ver cómo consigue a su vez lo que ha estado haciendo el Partido Popular ahora, que es tratar de dejar las siglas al margen. Cuando le decía a los socialistas, no, usted será socialista o no, pero la amnistía le gusta o no le gusta. Bueno, pues ahora llegará el momento de decirle a los presidentes autonómicos del Partido Popular, usted será muy del Partido Popular, pero le estoy poniendo encima de la mesa mucho dinero para su comunidad autónoma, ¿se va a sumar o simplemente por estar en contra va a evitar que esto avance? En ese sentido me parece que este es el máximo reto de la investidura. Aquí hay 4 palabras mágicas. A ver. Hablemos claro. Quita de la deuda, ¿no? Es que ejemplo, yo creo que la palabra mágica puede ser esa, porque a ver si tanta tensión se va relajando cuando el presidente del gobierno se sienta con un presidente autonómico, sea del color político que sea, y le dice 20% menos. Pero más lejos que eso, Silvia, de la deuda. Más lejos que eso, porque si como dijo, que anunció que iba a negociar la financiación autonómica, que hay que acordarse que lleva caducada muchos años, tendrán que negociar además cómo es el reparto. Todo esto de lo que llevamos hablando tantos años, de si tiene más valor la edad de la población o si está desperdigada la población, o cómo acaban haciendo ese reparto económico que estaba bloqueado porque lo que interesa a unos desfavorece a otros. Igual se puede desbloquear por ahí. Difícil. Bueno, yo creo que es muy importante en este gobierno que no haya ministros desaparecidos, desconocidos, porque como decíais va a ser un gobierno muy de confrontación, sobre todo en conferencias sectoriales, donde recordemos, aunque hay una mayoría progresista, bueno, de aquella manera, ¿no? Hay una mayoría, porque realmente no la hay aritméticamente, pero sí que apoya al gobierno, aunque el gobierno tiene la mayoría en el Congreso, pero vimos ese tsunami azul que coloreó las comunidades autónomas y muchísimos ayuntamientos en las elecciones municipales y autonómicas. Y por lo tanto, cada ministro del gobierno va a tener que presidir conferencias sectoriales donde el gobierno va a estar en minoría en temas importantísimos. Luego, yo creo que es muy importante tres ministerios que en el momento tampoco sabemos si va a haber continuidad. Uno es Economía, por supuesto, porque sabemos que Nadia Calviño le ha pillado tarde el nombramiento para el BEI, no va tan rápido como se pensaba y por lo tanto, aunque ella ha dicho que se quería ir al BEI, pero esto no va a ocurrir probablemente hasta enero. No tiene mucho sentido dejarla para luego irse, pero también tienes que ver si no sale esa apuesta. Yo creo que esa cartera va a ser fundamental desde el punto de vista exterior, por lo que transmite. Y hay otras 2 carteras que me parecen muy importantes, que son defensa y exteriores, porque son los 2 puntos donde sigue habiendo un importantísimo consenso de Estado. Tenemos además 2 conflictos internacionales abiertos muy importantes. En la pasada legislatura el PP y el PSOE firmaron un incremento de presupuestos de defensa y estuvieron sustancialmente de acuerdo en el tema de la guerra de Ucrania sin el concurso de sus socios de coalición. O sea que igual no hay tanto bloquismo o tanto monolitismo. Hemos escuchado lo que se dice sobre Gaza, etcétera, por parte de Sumar. Esa no es la posición del gobierno, desde luego ni la va a ser. Y por lo tanto, tanto en exteriores como en defensa, donde hay un anclaje muy firme de este país en la Alianza Atlántica, en la Unión Europea y ese compromiso con la guerra de Ucrania, va a haber continuidad y esos ministros van a ser casi prácticamente los únicos que se encuentren con el PP en un terreno en el que pueda haber acuerdo. Bueno, pues en nada empezarán las llamadas, entendemos, y lo iremos contando a medida que se vaya haciendo público, porque aquí estrategias ha habido de todo. Ir desmenuzando uno a uno, mantener el secreto hasta que sale el presidente y lo anuncia todo. Bueno, ya veremos qué pasa. ¿Y qué pasa mientras tanto al otro lado, en la oposición? Bueno, pues en el Partido Popular, obviamente, asumen ya que serán el principal partido de la oposición. Y hoy se nos ha dado una imagen que hemos visto también en directo aquí, en la que hemos visto al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, acompañado del expresidente Rajoy, acompañando también al presidente de la Xunta. Todo esto en un desayuno informativo en Madrid, donde está Elena Crespi. Elena.
Sí, donde el expresidente Rajoy ha sido muy combativo, ha acusado a Sánchez de ir contra la ley y contra la Constitución y asegura que está consiguiendo la mayor etapa de polarización y de división de la historia de España. Asegura que es una legislatura importante, destaca esa protesta, dice, inédita de los jueces y cree que además se va a poner a prueba la independencia de las instituciones y el coraje de la sociedad. Frente a eso, cierra filas con Feijóo, asegura que es el mejor preparado para tirar abajo el muro del sectarismo y que el PP es el mejor arma frente a los ataques del país. Tuve que tomar algunas decisiones relacionadas con lo que hoy estamos viviendo. Adelantaré que todas las decisiones que yo tomé fueron distintas e incompatibles con lo que está sucediendo hoy en España. No estoy de acuerdo en nada. Yo no sé, Paloma, si estamos ante el nacimiento de un nuevo Partido Popular que va a ser el encargado de liderar la oposición contra Pedro Sánchez. Pues mira, con esta fotografía que estamos viendo. Sí, quizás sí. Yo estaba escuchando a Mariano Rajoy, que es verdad que ha sido muy contundente, ha empezado un desayuno a las 9. Por cierto, presentando a Alfonso Rueda, que ya estamos en la dinámica de elecciones. El año que viene tenemos elecciones europeas, elecciones en Galicia y elecciones en el País Vasco. O sea, que podrían adelantarlas, las de Galicia. Sí, podrían adelantarlas. Pues lo digo para que no relajéis, porque enseguida ya empezamos con la campaña. El relax lo hemos perdido. No, pero es verdad que yo creo que cuando Feijóo, además de que Feijóo vino a Madrid, yo creo que sin plan B, porque daba por hecho que iba a gobernar, incluso no habiendo gobernado, creo que tampoco quizá contaba con la oposición que va a tener que ejercer. Ni era un líder de masas y se está encontrando con que tiene que canalizar un descontento social importante, que además yo creo que puede ser todavía mayor la tarea que tenga en vista de que Vox definitivamente, por lo menos en estos días, hemos visto que se esquina como un partido antisistema, que sale del Parlamento y no escucha la intervención del debate de investidura, que es el único partido que asiste a las manifestaciones violentas con símbolos preconstitucionales, llenas de energúmenos que insultan a la policía, al rey, a la prensa, por supuesto, porque ahí siempre no nos libramos de una, en Ferraz, y creo que ahí Feijóo sí que se va a tener que reconvertir en parte y que quizá el Feijóo que conocíamos hasta ahora como presidente de la Xunta, y es verdad que un presidente muy institucional, casi con alergia a esto de las protestas en la calle, las movilizaciones, es decir, estamos viendo una reconversión, sabemos que va a haber cambios internos dentro del PP, también precisamente para eso, para un marcaje que va a tener que haber del gobierno. Y luego lo último decía Andrés, y es verdad, yo creo que vamos a una legislatura de mucha confrontación, pero creo que va a ser por ambas partes. Yo esta sesión de investidura la he vivido viendo un frentismo en los discursos políticos que me disgusta mucho, ¿no? Y que además creo que va a seguir acompañando la legislatura, porque con independencia de todo sí que vemos un gobierno muy inestable precisamente por la necesidad que va a tener de contar con todos los partidos independentistas a todas horas. Así que sí, claro, yo doy por hecho que el PP va a estar enfrente de eso. Lo que ocurre es que mientras exista efectivamente esos bloques que parecen consolidados, vete a saber si eso hace también que el gobierno tenga más facilidad para seguir avanzando. Claro. Quiero decir que la situación que vivimos es fruto de las urnas, pero también las urnas son fruto de esos acuerdos que se fueron haciendo después de las municipales autonómicas, en las que se vio que la agenda de Feijóo pasaba indefectiblemente por ir de la mano de Vox. Y al final lo que pasó con Guardiola, lo que pasa con otros, ¿no? Y entonces al final cuando se fue a votar, claro, era un momento en el que tenías muy claro el mapa, que era el PP con Vox o lo demás. Y mientras lo demás tiene 179 y se mantengan esos bloques, también va a ser una forma en que se consolide. Quiero decir que yo por supuesto que pienso que va a ser una legislatura muy complicada para sacar proyectos sociales adelante, porque el bloque de la investidura desde luego que es muy diverso, pero por otro lado, mientras el PP esté instalado en ese espacio en el que solo se habla con Vox, en el que no puede negociar con nadie más, que no puede tener otros aliados, yo creo que pueden durar 4 años. Pero que no apoyen a Feijóo no significa ¿eh? que apoyen en todo a Sánchez, Andrés. A mí me parece que el hecho diferencial con respecto a la legislatura pasada es que era mucho más fácil ver un bloque consolidado entre PSOE, Podemos, Esquerra y Bildu, por ejemplo. Sí. El hecho de que Junts entre en esta ecuación
para mí lo cambia todo, porque nada tiene que ver. Y tú dices, yo también creo que Vox puede ser un pegamento para el bloque que apoya a Pedro Sánchez, pero tampoco antes hubo nunca una oposición tan armada. Sí, de hasta ahora nunca había habido no 171, es decir, la mayoría de Sánchez ha sido rotunda en tanto que ha sido absoluta, pero también es muy ajustada. Y vemos dos bloques, para mí, más divisivos que nunca y una oposición de 171 escaños siempre en contra. Un país tan dividido, yo creo que no se puede gobernar así, ¿no? Que igual hay espacio para el acuerdo. En el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo. No lo sé. Digo, que es que os habéis levantado muy pesimistas. Que igual hay espacio para el acuerdo. Oye, estos 4 mediadores internacionales no sabemos si van a cobrar o no, pero podrían mediar en un montón de cosas. No tienen solo un montón de trabajo. Yo creo que si les ponemos la lista, por lo menos de momento ya entre Podemos y Sumar, yo creo que podrían hacer un buen trabajo. Hay mucha plancha para mediar aquí. Bueno, en fin, vamos a acercarnos en directo al Ayuntamiento de Madrid, Bea Sainz de Rozas, porque se celebra hoy un pleno extraordinario allí para abordar la amnistía. Ya lo advirtió Feijóo, darían la batalla en todas las instituciones posibles. No han pasado ni 24 horas desde que Pedro Sánchez fuera investido presidente y aquí en el Ayuntamiento de Madrid ya se está debatiendo sobre esa ley de amnistía. Un pleno convocado desde el Partido Popular y con el que quieren dejar claro su total rechazo a ese pacto del Partido Socialista y Junts. Asegura el alcalde Martínez Almeida que esa ley de amnistía es el ataque más grave a la democracia española. Dicen los populares que Sánchez ha claudicado ante las exigencias de los independentistas, pero dicen que ellos no van a fallar a los ciudadanos y desde la oposición aseguran que la ley es constitucional y por otra parte piden que se celebre otro pleno extraordinario para debatir sobre las protestas ante las sedes del Partido Socialista. Bueno, pues pendientes de este pleno en el Ayuntamiento de Madrid, todavía se está hablando también aquí en la Comunidad de Madrid de ese momento que captaron las cámaras del hemiciclo cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pues insultó a Sánchez. Estas fueron las explicaciones que daba el día posterior en la Asamblea de Madrid. Si yo en esa tribuna de oradores aprovecho e insulto a su familia, lo mínimo es que usted diga por abajo, al menos, me gusta la fruta. La señora García hace poco dijo mongola y yo no dije nada porque pensé, he entendido que dijo me mola. Marta. Pues llevaba el chiste escrito, lo acabáis de ver, ¿no? Era el Club de la Comedia y llevaba el chiste escrito y entonces, pues nada, nos hace un Club de la Comedia hoy. A mí es que me parece muy serio, de verdad que me parece muy serio que se insulten los políticos de esa manera cuando estamos viendo cargas en la calle. Es que no... Un segundito, Marta, que es que estamos viendo la entrada del Palacio de la Zarzuela, donde a esta hora está saliendo la comitiva en la que va el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que acaba de tomar posesión de su cargo ante el rey. Ahora mismo está franqueando esa entrada del Palacio de la Zarzuela. Hace unos minutos, hace exactamente 25 minutos, hemos asistido aquí en directo en Televisión Española a su toma de posesión. Ha prometido su cargo sobre la Constitución sin ningún tipo de elemento religioso en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela. Lo estamos viendo este momento. Nos está ahí nuestra compañera María. Pues al final ha sido ni una horita el rato que ha estado en Zarzuela el ya presidente del Gobierno sin ningún adjetivo más, ni en funciones ni investido. María. Sí, un poquito menos de una hora para un acto que ha durado incluso menos de 3 minutos, 2 minutos y medio el acto en sí, desde que se producía primero la salida del rey y luego, que estaba ya esperando Pedro Sánchez, y luego esa promesa encima de ese artículo 99 de la Constitución, presente la ministra de Justicia en funciones, actuando como notaria mayor del reino, también los presidentes de las dos cámaras, de la Cámara Alta y de la Cámara Baja. Luego ha habido una breve fotos entre ellos, fotos protocolarias, también una breve audiencia y media hora después de que comenzara el acto, a las 10 de la mañana, son ahora mismo las 10:30, se producía ya la salida del presidente del Gobierno después de prometer su cargo aquí en la Zarzuela. Y ahora es cuando decíamos que muchos estarán pendientes del teléfono, pendiente de la llamada, de la no llamada, en fin. Fin de semana de alto voltaje porque se supone que a lo largo de estos días, sábado, domingo, conoceremos la composición del futuro gobierno. Después, en ese caso, ya el lunes los ministros tomarían posesión de su cargo, intercambio de carteras entre los salientes y los entrantes,
y luego se celebraría el primer Consejo de Ministros del nuevo Ejecutivo. Estábamos hablando, después de asistir a la salida en directo del presidente del Gobierno del Palacio de la Zarzuela, donde ha tomado posesión de su cargo, Marta, de esa expresión y esa justificación de Isabel Díaz Ayuso sobre las palabras que dirigió el presidente del Gobierno en plena sesión de investidura en el Congreso de los Diputados. Mira, a mí me parece grave por lo siguiente, porque yo puedo entender que a alguien se le escape una palabrota en un momento dado, de verdad lo puedo entender, sobre todo cuando sabes que no estás hablando con un micrófono delante. Pero los políticos saben muy bien que están enfocados y que cada vez que se habla de ellos, por supuesto, se les lee los labios. Supongamos que fue un error, supongamos que se le escapó. Lo que tiene que hacer al día siguiente es rectificar. Lo que tiene que hacer al día siguiente es decir, miren, lo siento, me sentó mal, me pareció espantoso, y luego, bueno, explicar por qué ella cree que estaba muy mal que el presidente del Gobierno recordara la historia reciente del Partido Popular y cómo ha caído el líder del Partido Popular. Que explique que le parece muy mal eso, pero que no insulte cuando además eso se convierte en algo que se corea por la noche en la puerta de Ferraz. Es que sin querer, vamos a pensar que sin querer, está echando leña a un fuego que está encendido. Y ahora resulta que el nuevo chiste va a ser, en lugar de gritar hijo de paz, pues va a ser gritar hijo de la fruta. Fíjate qué gracioso, qué divertido, qué bien. De verdad me parece que todos deberíamos tener una responsabilidad para con la gente que nos ve, que nos escucha, los que estamos con un foco delante y los que ya tienen cargo institucional, por encima de eso mucho más. ¿De qué sirve que la señora presidenta diga que ella está en contra de lo que está ocurriendo en Ferraz si luego alimenta lo que corean allí? Me parece que tendríamos que hacernos cargo y si vamos a ir a lo que se ha dicho en la Asamblea, cuando ella ha escuchado mongola o cuando ella ha escuchado facha, digo lo mismo, digo lo mismo, pero por favor no juguemos con un fuego que ya está llevando a agresiones ayer a socialistas, a señalamiento de diputados y a cosas que, en fin, que pueden acabar muy mal. Yo coincido, además es que es un problema porque yo creo que los propios dirigentes políticos no se dan cuenta de que haciendo ese tipo de cosas en las instituciones, insultos, las peinetas, que también vemos ya de forma casi habitual en distintos parlamentos autonómicos, influyen mucho en la gente y más ahora que lamentablemente yo creo que además todos lo vemos. Nosotros somos periodistas, estamos hiperinformados, pero nos damos cuenta de que sí que está la sociedad muy polarizada cuando en todos los grupos de WhatsApp familiares, vayas donde vayas, la gente ahora está, digamos, muy activa, ¿no? Y yo creo que conviene desde las instituciones rebajar. Ahora bien, decía Marta, que explique por qué le sentó tan mal que recordara la historia reciente del Partido Popular. Bueno, es que no hay nada que explicar, es que esa historia y esa referencia, que además es verdad que el presidente del Gobierno la ha hecho en todos sus duelos que ha tenido en el Senado, ahora en el Congreso, con Feijóo, ha insistido mucho en esa caída de Pablo Casado. Claro, si está muy bien. ¿Quién no lo haría? Dime qué pero Marta, lo que yo digo es, esa historia arrasó al Partido Popular. ¿Quién no lo haría? Fue un episodio traumático del que yo creo que además el propio PP pensó que no se iba a levantar. Y en el caso de Isabel Díaz Ayuso, y es verdad, tuvo un componente personal, familiar, de mucho tipo. Lo digo porque tú decías, imaginemos que se le escapó, pues que explique por qué le pareció tan mal. No es que le parezca mal, es que yo creo que al PP aquello es que le dolió, pensó que no se levantaba. No es por justificarlo. Pero lo que digo es que por supuesto que le parece mal y que por supuesto que cuando hablan del caso de corrupción que afectaba a su hermano, la caída de Pablo Casado, Paloma, pues seguramente Paloma, ¿tú te imaginas se que cada vez que manera. se ha hablado en el Congreso sin venir a cuento de la ley del solo sí es sí, sus efectos negativos, alguien hubiera dicho hijo de la fruta? ¿Tú te imaginas lo que se puede liar si cada vez que se menciona un tema que resulta que es que ese partido le viene muy mal? Porque se escuchan desde la bancada, lo que pasa es que no los... Pero Paloma, yo lo sé, yo estaba allí, sé que se escuchan cosas que no deberíamos escuchar y que muchas veces, oye, la presidenta tiene que llamar al orden. Pero vamos a ver, si la inteligencia... Cuando vas a este pleno, cuando sabes que han hablado de ti, que estás en un plano corto, cuando tú sabes que se te va a ver, supongamos de verdad que se le ha ido la olla, pero no puede al día siguiente rectificar. Pero si la inteligencia política... Esto yo no lo quería decir, Marta, si aquí la inteligencia política pivota en no darle munición al rival. Es decir, si ya Isabel Díaz Ayuso ha mostrado al rival cuál es su punto débil, pues hombre, el problema no lo tiene el rival, que dirá, fenomenal, ¿es este tu punto débil? Pues venga, vamos para adelante. El problema lo tendrá Núñez Feijóo, que dirá, pues ya se ha desvelado el punto débil, la reacción que tiene la presidenta de la Comunidad de Madrid y forma parte del partido. Y luego otro problema que tiene Núñez Feijóo es que precisamente el día en que ocurrió esto, los periodistas con la gente del PP hablábamos más de Ayuso que del discurso de Feijóo. O sea, al final el exabrupto de Ayuso eclipsó bastante la actuación de Feijóo. Yo le quería preguntar a Josu Ríos por este tipo de actitudes
Y en este contexto del Partido Popular, que además está en plena reformulación, es decir, ha acabado, entendemos ya la digestión de voy a ser la oposición, tengo que hacer cambios, pero siempre está ahí Díaz Ayuso de una manera u otra condicionando. Bueno, este tipo de actitudes es verdad que tienen una ventaja, que llaman la atención, es decir, que generan atención al público y se retienen más en la memoria, ¿no? Por lo tanto, hay mucha tentación por parte de los políticos en utilizar este tipo de técnicas, ¿no? por estas ventajas. Lo que pasa es que tiene enormes consecuencias negativas, que es el descrédito de la política, la desafección política, cosas que deberían primar a esas primeras ventajas. En todo caso, eso no es el tipo de política que debería hacerse. Yo creo que el Partido Popular lo que tiene que pensar ahora es cómo liderar el malestar social que hay, si es que cree que ese malestar social es canalizable y políticamente rentable. Si considera que ese malestar social debe canalizarse, debe al menos corregir dos cuestiones que son fundamentales y que estamos viendo que no se cumplen en las protestas de las calles ante Ferraz, que es la unidad y la representatividad. Es un movimiento de momento el que vemos en las calles que no es unitario, cada uno va a su casa con su eslogan. Los movimientos sociales son exitosos, la protesta es exitosa cuando hay una idea clara, hay un mensaje claro, inequívoco, unitario, que permite dar una señal clara no solo al gobierno, sino también a la opinión pública, no que cada uno saque su pancarta con sus demandas, cada una distinta, ¿no? Por tanto, hay que buscarle más coherencia y unidad a ese malestar social. Y el segundo, que haya una sensación más de representatividad, que haya la sensación de que es un malestar social que es de la mayoría social, ¿no? Y no es lo que estamos viendo en las calles, ¿no? Estamos viendo en las calles expresiones extremas, incluso violencia, que alejan mucho de esa sensación del espectador, de la opinión pública, de que es un malestar representativo de la mayoría social. Eso es lo que debería hacer el Partido Social, el Partido Popular. Es esto lo que tiene que hacer, no insultar y hablar de frutas. Bueno, Luis, pues te iba a desear un buen fin de semana. A ver, te lo voy a desear, pero ya sé que no va a ser tranquilo, ni de descanso, ni de desconexión, sino que va a ser un fin de semana de trabajo. Gracias. Un placer. Bueno, y nos vamos ahora al Tribunal de Cuentas, porque hoy está en la agenda, juzga a más de 30 exaltos cargos de la Generalitat por el desvío de fondos públicos para promover el procés. Los procesados podrán acogerse a la futura ley de amnistía, ya que este es uno de los supuestos que recoge. El juicio de momento se mantiene. Nos vamos hasta allí con Irma Frigenti. Sí, buenos días. Ese juicio va a comenzar a las 11 de la mañana ante una fuerte presencia policial, como estáis viendo aquí en el Tribunal de Cuentas. Hemos visto entrar al abogado de Carles Puigdemont hace escasos minutos. Estaba previsto, Carles Puigdemont había pedido comparecer por videoconferencia porque estaba citado para ser interrogado. Finalmente, esa videoconferencia no se va a producir porque el tribunal lo ha desestimado. Dice que no lo ha pedido en tiempo. Informa que ha tenido un año para solicitarlo y que lo ha solicitado solo 4 días antes de la vista, por tanto no se puede hacer conforme a la ley. En cualquier caso, lo que nos dicen fuentes de ese tribunal es que la consejera decidirá, en el caso de que no comparezca, puesto que está citado, cómo procede y se le aplicará lo que esté expuesto en la ley de enjuiciamiento civil. En este juicio se va a analizar el periodo que va entre 2011 y 2017 para ver si hubo un mal uso de dinero público y qué cantidades se destinaron a la promoción exterior del procés y al referéndum del 1 de octubre. La Fiscalía pide para los encausados algo más de 3 millones de euros, mientras que la acusación, ejercida por Sociedad Civil Catalana, pide hasta 5 millones de euros. Gracias, Irma. Acabamos de verlo aquí en directo en Televisión Española. Pedro Sánchez ya ha tomado posesión de su cargo después de prometerlo ante el rey. Guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, así como mantener el secreto de las deliberaciones del Consejo de Ministros y de Ministras. Promesa ante el rey Felipe VI y ante las más altas instituciones del Estado. Vamos a conectar en directo de nuevo con el Palacio de la Zarzuela. María, adelante.
Ha sido una estancia corta de apenas una hora, llegaba poco antes de las 9:30 de la mañana y a las 10:30, rozando las 10:30 de la mañana, salía de las instalaciones Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, de las instalaciones del Palacio de la Zarzuela. La ceremonia en sí todavía más corta, unos 2 minutos y medio de tremenda solemnidad, aunque sí que hemos visto un momento distendido después de esa promesa, encima de ese artículo 99 de la Constitución. Se dirigía al rey, era el rey primero el que felicitaba al presidente del Gobierno, textualmente le decía felicidades presidente, y Pedro Sánchez le decía al rey cómo va, dirigiéndose a su mano. Ya saben que desde hace unas semanas el rey está con esa mano vendada. Y de Zarzuela entendemos que a Moncloa, donde en las próximas horas se va a cerrar el nuevo Consejo de Ministros. Laura. Pedro Sánchez podría anunciar este fin de semana su próximo ejecutivo de coalición. Desde Moncloa nos recuerdan que los tiempos son potestad del presidente, al igual que los nombres por parte del Partido Socialista podrían repetir, se da casi por seguro que lo van a hacer. María Jesús Montero, Félix Bolaños, también Teresa Rivera por parte de Sumar, además de Yolanda Díaz, también podrían entrar en el ejecutivo. Mónica García para Sanidad y Ernest Urtasun para Cultura. El presidente Pedro Sánchez estaría planeando un ejecutivo más reducido y de mayor perfil político. El Partido Popular anuncia una oposición implacable, dice Elena. Sí, y aquí cierre de filas en este acto con Feijóo. Asegura el presidente gallego que está muy orgulloso de él y le pide que siga con esa firmeza. Y el expresidente Rajoy, que ha estado en este acto, le hemos visto muy combativo, carga contra Sánchez por, dice, ir en contra de la ley y la Constitución, por polarizar al máximo la sociedad. Frente a eso, coloca a Feijóo como el mejor dique de contención ante los ataques del país y defiende su etapa. Tuve que tomar algunas decisiones relacionadas con lo que hoy estamos viviendo. Adelantaré que todas las decisiones que yo tomé fueron distintas e incompatibles con lo que está sucediendo hoy en España. No estoy de acuerdo en nada. Y nos vamos a la reacción con Jero con una información de última hora. Ha muerto el artista vasco Agustín Ibarrola. Sí, Agustín Ibarrola ha fallecido a los 93 años. El pintor y escultor vizcaíno ha sido uno de los artistas vascos más consagrados e influyentes. Recientemente se inauguró el nuevo bosque de Oma en Guernica, una de sus obras más relevantes, ahora resucitada por su hijo José Ibarrola. Los últimos años los ha pasado retirado de la escena pública debido a su salud. Ibarrola se caracterizó por su lucha contra el terrorismo. De hecho, su gran obra, El bosque pintado de Oma, sufrió varios ataques en los años más convulsos de ETA. Un abrazo a su familia, a sus allegados. Hasta aquí la información de última hora, pero siguen informados a través de todos nuestros canales en Radio Televisión Española. Ahora momento de dar los buenos días a nuestros mañaneros. Jaime, ¿cómo estás?